Bienvenido, bienvenida, soy Verónica y esto es Reiki con los pies en la tierra, el lugar donde hablamos de lo que te pasa y cómo puedes entenderlo y trabajarlo con Reiki. Y hoy vamos a hablar de un tema muy actual, lamentablemente cada vez más y más, y es el burnout. ¿Y por qué es actual? Pues porque cada vez se producen más bajas laborales de personas que no pueden más, que explotan. Y eso nos hace preguntarnos, ¿qué es realmente el burnout? ¿Es estar deprimido? ¿Es estar triste? ¿Estresado? Y también cabe preguntarse, ¿en qué punto estoy yo? Puede ser que lo esté sufriendo sin darme cuenta, o estoy en riesgo de sufrirlo. Es importante, de vez en cuando, igual que controlamos nuestro pulso, controlamos la tensión o cuánto pesamos, tomarse un momento para preguntarnos cómo nos encontramos, cómo nos va emocionalmente. Porque la tendencia indica que gran parte de los lugares de trabajo enfrenta una crisis de salud mental que compromete tanto la productividad de los trabajadores como su bienestar. Y cada vez más personas notan que se encuentran peor. Se encuentran peor mental, emocional y hasta físicamente. En contra de lo que se pueda pensar, burnout no es tener mucho trabajo, no es trabajar con prisas, no es tener problemas, que tenemos todos. Burnout tiene que ver más con cómo percibimos nosotros la situación y cómo nuestro cuerpo reacciona. Porque hay muchas personas con muchísima presión que nunca desarrollan burnout y otras, sin embargo, que con menos trabajo, menos presión, menos prisas, sí lo desarrollan. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se pierden aproximadamente 12.000 millones de días de trabajo en el mundo debido a problemas relacionados con la ansiedad y la depresión en el entorno laboral. Ojo, 12.000 millones de días de trabajo. Esos son datos de septiembre del 2022, quizá ahora sea más. El burnout no aparece de un día para otro. No es simplemente estar cansado después de una semana difícil que tenemos todos, sino que es otra cosa. Así que vamos a parar de explicar lo que no es y vamos a centrarnos en explicar lo que sí que es. El burnout es un estado de agotamiento físico, mental y emocional que aparece cuando el sistema, nuestro cuerpo, permanece demasiado tiempo funcionando bajo tensión sin una recuperación real. Es decir, la persona trabaja mucho tiempo bajo lo que percibe como presión. Esto le lleva a estar constantemente en estado de alerta, es decir, como si estuviera en peligro real, como si su vida corriera peligro. Y al percibir la realidad como si viviera en una situación constante de peligro, pues el cuerpo, la mente, todo se desgasta. El corazón late más rápido, bombea más sangre por si tienes que huir de darte ese empujón, respiras más rápido y más superficial, tu cuerpo segrega adrenalina y si no basta para mantener el estado, pues segrega cortisol y ahí estamos. El cerebro se lo empieza a tomar todo personal. Todo puede ser una amenaza. Muchos comentarios comienzan a percibirse como agresivos, aunque sean inofensivos. ¿Cuánto tiempo crees que puedes vivir normal sintiéndote en amenaza constante? Pues seguramente más de lo que piensas, porque típico en la raza humana es ir normalizándolo todo. Como los cambios no ocurren de un día para otro, pues vas acostumbrándote. ¿Conoces lo que se dice de la rana? Que si echas una rana en agua hirviendo saltará, pero ponla en un cazo con agua fría y caliéntalo, y va a morirse sin darse cuenta, porque se va acostumbrando al calor. Por cierto, que esta historia parece ser que no es cierto, es más una leyenda urbana, pero creo que nos da una idea muy clara de cómo nos vamos acostumbrando a toda situación desagradable. Para este ejemplo nos sirve. Pues eso, y cuando te das cuenta de que algo va mal, pues ya estás de agua hasta el cuello. Entonces dices, bueno, pues no puedo más. Y eso es exactamente el burnout. Ese no puedo más, no puedo seguir adelante con mi vida. ¿Cuál es la causa de que lleguemos a una situación así? Cada vez nos comportamos de una manera más sofisticada, más evolucionada, pero no podemos olvidar que somos seres vivos, seres humanos, y como todos los seres vivos tenemos tres instintos. El instinto de supervivencia o conservación de la vida, el instinto reproductor o conservación de la especie y el instinto social o conservación de la comunidad.
Esos instintos están diseñados para que la especie perdure y se encuentran en nuestro ADN, en nuestro programa base. En la antigüedad, cuando un hombre que vivía en una caverna se encontraba con un peligro, con un depredador, con un contrincante de otra sociedad, de otro grupo, su cuerpo estaba preparado para darle el empujón, dar un raquetazo en el momento que se viera cara a cara con el peligro. Como un disparo, como un café expreso doble por la mañana. No, sin bromas ahora. Un subidón de adrenalina para salvar la vida en ese momento. Habéis escuchado seguramente situaciones extraordinarias de alguien que ha levantado un coche con las manos cuando ha visto que su hijo estaba debajo, que de repente hay gente que saca fuerza extraordinaria, inexplicable, y no se sabe de dónde viene. Bueno, pues ese es el subidón que puede llegar a darte tu cuerpo, la adrenalina. ¿Qué ocurre cuando en la sociedad actual no tenemos esos mismos peligros que había en la antigüedad? Pues que nuestra fisiología se busca a otros, porque como digo, lo tenemos en nuestro programa base, que baja el estándar de lo que es una amenaza, que identifica la bronca con el jefe, la pérdida del puesto de trabajo o el no ascenso o la amenaza del cliente o el enfado del compañero como una amenaza vital. Y no significa que los problemas no existan de verdad, que claro que existen, que son importantes, pero que en la mayoría de los casos no son mortales. Que es importante conservar el dinero, el estilo de vida, todo. Pero, ¿por qué pensamos que cuando uno tiene mucho dinero y cae gravemente enfermo, cuando se recupera dice, tonterías, el trabajo, el jefe, los compañeros, la pareja, no es tan importante, lo más importante es la salud? ¿Es que no es importante lo demás? Claro que es importante, pero no vital. Por eso tenemos que aprender a relativizar la importancia de lo que nos ocurre. Y aquí es donde viene precisamente ese detalle, y es que hay personas que perciben el trabajo, las reacciones de los demás, las prisas, pues como un peligro absoluto, y otras personas que han aprendido a relativizar esa importancia. O sea, que al final no tiene que ver con tener mucho trabajo, muchas prisas o mucha responsabilidad, sino cómo nosotros lo percibimos, cómo nos lo tomamos. Digamos que yo tengo una cantidad de trabajo X para realizar en mi jornada y mi jefe me dice que quiere tenerlo listo en el día de hoy y además está de muy mal humor y yo percibo mi situación como peligrosa y me pongo nerviosa. Hago lo que puedo, pero claro, estoy tan nerviosa que empiezo a cometer errores porque estoy en modo supervivencia. Y mi compañero tiene el doble de trabajo, tiene las mismas indicaciones, pero mi compañero dice, vale, lo primero confío en mí, sé que lo voy a tener listo porque me conozco, y si no, pues me voy a quedar hasta que termine, y si no, pues que haga lo que quiera, que a mí me da igual que me largo. Relativiza. No se trata de que haga una cosa o haga otra, sino que mi compañero ha decidido hasta dónde deja que penetre esta presión. Eso es lo importante. Y dice, y de aquí no pasa. ¿Y qué ocurre? Que muchas personas siguen funcionando durante meses o años, naturalizando esta situación, adaptándose simplemente a no descansar internamente. Siguen trabajando, siguen cumpliendo, siguen adelante, porque si algo tenemos es resistencia. Pero poco a poco empiezan a notar que te enfadas más fácilmente, te enfada todo, que tienes menos energía emocional, que deja de importarte lo que antes te importaba, dejas de tener ganas de hacer cosas que antes hacías. Duermes peor o simplemente no duermes y te cuesta disfrutar. Tienes la sensación constante de no poder más, de estar hasta arriba. El cuerpo y la mente empiezan lentamente a perder capacidad de recuperación. El cuerpo, como decíamos, cuando el cerebro interpreta continuamente la presión, la urgencia o la amenaza, activa mecanismos de supervivencia, que son la tensión muscular, la respiración superficial, hiperactividad mental, dificultad para relajarse, aumento del estado de alerta. El otro día, por ejemplo, en el trabajo, tuvimos dos compañeros y yo una conversación con otro compañero que tenía que hacer una tabla de Excel que nos ayudara a actualizar la situación de nuestros planes con la información inmediata que teníamos en el momento, ¿no? Y bueno, él lo interpretó de otra manera y
él hizo una lista pues que no nos ayudaba. Entonces, pues fuimos a hablar con él y le comentamos que eso no era lo que queríamos, le dijimos que estaba muy bien la lista, pero que eso no nos estaba ayudando y le comentamos lo que queríamos y le explicamos por qué lo queríamos, por qué lo necesitábamos. Y el compañero de la lista, pues empezó a tomárselo todo como un ataque personal. O te quedas con la lista que he hecho o tienes algo contra mí, casi. Le explicamos los problemas que nos planteaba y él, pues puso en duda absolutamente todo. Puso en duda la organización del departamento, la organización de la empresa, que se hicieran siquiera planes. Pero lo curioso, sobre todo, es que lo decía rojo y lo decía jadeando. Yo lo miraba y me daba pena porque decía, ¿quién te está atacando, hijo? Entre palabra y palabra jadeaba, le costaba respirar. Es decir, que en algún momento se disparó en él la sensación de estar bajo peligro. Si no te gusta mi lista, estás poniendo en duda mi valor, casi. Mi jefe había entendido el problema. Nadie le estaba metiendo presión con el tiempo. No hubo bronca. No tenía que hacer horas extras. Nada. Solo tenía que seguir trabajando con las nuevas indicaciones. Con un trabajo cómodo. Con un trabajo sin presión. Donde no tenía plazos para tenerlo acabado. Esto le estaba provocando una situación de estrés que desembocaba en una respuesta física real. ¿Y por qué yo comprendí lo que le ocurría? Pues porque ya hace más de 10 años conseguí yo la oportunidad de trabajar en este departamento, en la planificación de la producción. Y bueno, pues yo era una inmigrante española en esta empresa alemana, con mi alemán que apenas alcanzaba para entender a la gente, pero no para llevar las conversaciones telefónicas, estar al tanto de lo que hacía en ese momento en el ordenador, atender a lo que pasaba en la oficina al mismo tiempo, que es lo que se espera de alguien en mi posición. Además, en ese momento era la única mujer en el departamento y en el departamento pues era históricamente de hombres y yo sentía la necesidad de justificarme por estar ahí. Era como si necesitara demostrar que yo merecía estar ahí. Necesitaba dar por lo menos el mismo rendimiento que los demás, cuando no más desde el principio. Yo trabajaba al 120% siempre, siempre, y con 2 niños en casa, y yo sola. En fin, no vamos a ponernos a quejarnos ahora de aquellos tiempos porque todo salió bien, pero al principio yo sentía tal presión que en más de una ocasión, con alguna bronca con mi jefe, a mí se me saltaron las lágrimas. Se me saltaron las lágrimas más de una y más de 2 veces, porque yo lo estaba dando todo las 24 horas del día y aún así no era suficiente. Si os tengo que ser sincera, yo creo que en esos momentos sí que rocé algunos de los síntomas del burnout. Estaba agotada permanentemente. La suerte fue que precisamente en esos años, yo pienso que unos meses antes, un año antes aproximadamente, comencé mi faceta más espiritual, ya llevaba un tiempo meditando y bueno, pues eso es un proceso y poco a poco aprendí a relativizarlo todo. Y cuando tu práctica interior te va llevando a conocerte a ti mismo, te lleva a observarte, pues también aprendes a observar y a conocer más a las otras personas. Y entonces empecé a ver los patrones de las otras personas e incluso de mi jefe cada vez que se enfadaba. Y cuando ves los miedos de las otras personas, cuando los lees, ya no te lo puedes tomar de modo personal, porque sabes que es su problema y no el tuyo. Entonces sales de este modo supervivencia. Hay conciencia en lo que haces, relativizas. Y bueno, luego llegó el Reiki para ayudarme todavía más en estos aspectos. Pero aprendí a hacer algunas cosas, como por ejemplo, aprendí a hacer lo que decía mi jefe sin sufrir, sin necesidad de defenderme. ¿Quieres peras? Te doy peras. ¿Quieres manzanas? Pues manzanas. En alguna ocasión, él me ha provocado diciendo, tú lo has hecho así, yo lo veo así, y quiero que se haga así. ¿Y tú qué opinas? Y yo le he dicho, yo creo que te equivocas, por esto, por esto, por esto. Pero ¿sabes qué? Como se me paga por hacer lo que tú digas, pues si quieres, lo hago así y punto. Y si luego él quería discutir, porque mi jefe es más de discutir que de hablar, yo le decía, no, que no vamos a discutir. Dime qué hacer. Si quieres que haga esto, lo hago. Punto. Me da igual. Estrés fuera. Si el trabajo se acumula, hay 2 opciones. O puedo quedarme hasta más tarde y me quedo, sin prisas. O si no puedo, digo, es que no puedo y como no puedo, pues no me voy a quedar. Punto. Hay que salir de la sensación constante de estar en peligro. ¿Y cómo lo hacemos? Lo primero es identificar tu situación actual. Si te encuentras realmente mal, si te está condicionando el día a día,
amigo, ves al médico. Simplemente ves al médico y habla con él. Es importante ponerse en manos de especialistas, siempre. Ahora, si empiezas a notar alguno de los síntomas, pero no has llegado al límite, entonces te voy a presentar aquí mi sistema de las 4 Rs. Le llamo 4 Rs porque es muy fácil de recordar y porque habla de 4 fases que empiezan con R. Fácil, ¿no? Bien, lo primero es reinterpretar la situación que te trae de cabeza. La primera R es reinterpretar. ¿Qué situación es esta? Pues la situación a la que estás reaccionando. Por ejemplo, en el caso de mi compañero, hubiera sido el que alguien le diga que su trabajo no es bueno o que se requiere otro trabajo que él no está haciendo. ¿Vale? ¿A qué situación estoy reaccionando? A esta. ¿Vale? Ya conozco la situación, voy a reinterpretarla. Entonces, ¿es realmente una amenaza? ¿Es una oportunidad? ¿A qué me lleva esta situación? Muchas veces nuestra mente interpreta situaciones laborales como amenazas mucho más graves de lo que en realidad son. Que no es que los problemas no sean reales, pero no se puede vivir cada situación como si fuera una emergencia constante. Porque la mayoría de las situaciones tienen solución, tienen margen o tienen alternativas. Y aun cuando aparece un problema serio, serio de los de verdad, también existen caminos para afrontarlos. Se suele decir, si tu problema tiene solución no te preocupes y si no lo tiene, ¿para qué te vas a preocupar? Pues eso, relativiza la importancia. Trabaja duramente, da lo mejor de ti, pero de manera tranquila. Y una vez todo se ha realizado lo mejor que se podía, es el momento de cerrar. Como se suele decir, quien da lo que tiene no está obligado a más. Entonces, tienes tu situación, tú interpretas que te digan que hacer la lista de otra manera es una amenaza y dices, voy a reinterpretar mi situación. Bien, es que no sé hacer la lista como ellos quieren. Quizá pudiera aprender algo de la situación. A lo mejor gano otra habilidad más. Mírala de otro modo. Reinterprétalo. Ahora vamos a la siguiente fase. La siguiente R, que sería reconocer. Reconoce señales tempranas en ti mismo. ¿Cuáles son las señales que da tu cuerpo cuando se da esta situación que tú percibes como una amenaza? Por ejemplo, se te acelera el corazón, te encuentras agotado mentalmente, te cuesta respirar y sobre todo, estate atento a las señales de agotamiento o posibles señales de burnout. Estar cansado constantemente, irritable, perder la ilusión, tener dificultad para descansar, tener sensación de saturación. ¿Te encuentras muy saturado últimamente? Bueno, pues hay que bajar el ritmo. Escucha lo que tu cuerpo te dice para saber cuándo los síntomas comienzan a producirse y cuándo se empeoran. Con ello vas a utilizar tus señales como un indicador de cómo y cuándo aplicar una corrección. Vamos a la tercera R, regular. Has encontrado tus señales que te avisan que estás entrando en terreno peligroso, en aguas pantanosas. Pues es el momento de dar un paso atrás y buscar un sendero más seguro. El sistema nervioso necesita recuperación real. Si tus señales se dan, es el momento de salir de la mente, romper el patrón que se está desencadenando, porque es un patrón aprendido por tu cuerpo, y regresar de nuevo al cuerpo, a tu centro. Esto te trae a la realidad, al presente. No al qué podría ser o qué pasará en el futuro, sino qué es ahora y dónde me encuentro. Para regular, sirven herramientas como ejercicios de respiración, donde respires conscientemente, contando los tiempos, por ejemplo. Tomarte una pausa y obligarte a pensar en algo bonito, algo positivo de tu vida, algo en lo que puedas anclarte. El ejemplo más ideal de todos es mi perrita. Hacer ejercicios y realizar prácticas como la meditación o mi práctica preferida, el Reiki. Pero además, el Reiki dirigido a situaciones concretas. Si yo tengo la cabeza cargada, voy a concentrarme en darme Reiki en la cabeza con afirmaciones que me ayuden a descargarme. Si se me forma un nudo en el estómago, vamos a centrarnos ahí. Y luego pasamos a la cuarta fase, que sería la cuarta R,
que sería la fase de la resiliencia o repetición, si lo deseas. En el fondo, en este contexto van a significar lo mismo. La vida te va a llevar a muchas situaciones donde te sientes así, porque tu cuerpo va a reconocer amenazas, así que acostúmbrate. Las situaciones van a llegar siempre, así que aprende a sostenerlas sin destruirte en el proceso. ¿Cómo? Con repetición, es decir, entrenamiento. Haz eso que rompe el patrón, da ese paso hacia atrás cada vez que llega la situación. Con ello vas a reeducar tu cuerpo y va a llegar un momento que, cuando se presenta una situación así, tu cuerpo ya se ha acostumbrado y dice, ok, necesito 5 minutos. Y cada vez lo vas a ver más rápido y cada vez vas a necesitar menos tiempo, porque te reconoces y aprendes a volver inmediatamente a tu centro, aplicas directamente una corrección. ¿Queremos llegar a viejos? Bueno, pues tenemos que aprender a parar hoy y dejar el resto para mañana. El objetivo de todo esto no es dejar de ser responsable, el objetivo es dejar de vivir como si todo fuera una emergencia constante. Porque cuanto antes aprendemos a regular nuestro estado interno, menos posibilidades hay de que nuestro cuerpo termine pasando factura. Soy Verónica y esto ha sido Reiki con los pies en la tierra. Te espero en el próximo podcast y hasta entonces recuerda que el cambio no viene de fuera. ¿Lo activas?